Hola, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de sombras. Como veis, tenemos una pequeña cabaña o una casita, da sus dos vistas en tercer cuadrante, en el que, como sabéis, la planta aparece arriba, el alzado aparece abajo. Ahí tenemos el símbolo de que estamos trabajando en tercer cuadrante. Pues bien, también tenemos las proyecciones de esos rayos de luz, las proyecciones de la luz, L1 y L2, tanto en planta como en alzado. Pues bien, vamos a hallar las sombras propias y arrojadas y autoarrojadas también, sombra propia, arrojada y autoarrojada del conjunto dadas estas dos vistas. Bien, vamos a comenzar prolongando el suelo de la casa en el alzado, tal y como veis, ya que la sombra se va a proyectar sobre él. Vamos a nombrar los 4 vértices de la cubierta en la planta A, B, C y D, A1, B1, C1 y D1, y dibujamos verticales para no equivocarnos en la correspondencia con los vértices de abajo, con los vértices en el alzado. Dibujamos esas verticales haciendo paralelas y comprobando que existe dicha correspondencia. De esta manera nombramos los vértices del alero de abajo, de los aleros de abajo, A, B, C y D, con el subíndice 2. Hacemos lo mismo con el vértice de la cubierta, V1, y nos lo bajamos con una vertical al alzado, V2. Bien, a continuación vamos a hallar la sombra de un punto. Vamos a empezar con el punto C. Paralelo a L1 pasando por C1, dibujamos ese rayo de luz, tal y como veis, y paralelo a L2, pasando por C2, hacemos lo propio, hacemos lo mismo, dibujamos otro rayo de luz que va a cortar a la prolongación del suelo en un punto. Ese punto va a ser la vista en alzado de la sombra de ese punto. Así que si nos subimos con una vertical ese punto de intersección al rayo que salía de C1, ahí vamos a tener la sombra de C vista en planta. La llamamos SC1. Bien, pues podríamos repetir ese mismo proceso con el resto de puntos. De hecho, lo vamos a hacer con el punto D también, pero en este punto del vídeo quiero comentaros una cosa muy importante en las sombras. Como veis, el cuadrado que forman los aleros de la cubierta de esta casa es paralela al suelo, ya que son horizontales. Pues bien, la sombra de un elemento plano sobre un elemento paralelo a él, como es estos aleros horizontales sobre el suelo horizontal, va a ser una forma paralela. Es decir, vamos a tener que la sombra de ese cuadrado va a ser otro cuadrado y además con las mismas dimensiones. Nosotros hemos hallado la sombra de D como si no lo supiéramos y como veis hemos obtenido una paralela. Ese D1 y ese C1 es paralelo a CD. Así que sabiendo eso ya vamos a hacer una paralela a AD y una paralela a BC, ya que las sombras van a ser paralelas, pasando por ese D1 y por ese C1, tal y como veis. A continuación, en paralelo a L1, pasando por ejemplo por B1, dibujamos un rayo que va a cortar a la paralela anterior en un punto que va a ser la sombra de B en el suelo. Esa sombra no se va a ver ya que queda por debajo de la casa, pero está bien hallarla para hallar esa forma cuadrada que nos va a ayudar a dibujar la sombra arrojada sobre el suelo. Ya tendríamos, digamos, la sombra de esos 4 aleros, de ese cuadrado, esa forma cuadrada. La sombra de la forma roja es esa forma rosada que veis abajo. A continuación, vamos a hallar la sombra del vértice. Es importante, ahora vais a ver por qué, haciendo siempre, para hallar la sombra de un punto, hacemos paralelas en cada proyección a la proyección de la luz.
paralela L1 por V1 y paralela L2 por V2. Donde esta paralela corte al plano del suelo, me voy a subir ese punto. Ese punto de ahí, que sería SV2, no lo vamos a nombrar, pero sería SV2, nos lo subimos hasta que corta a la paralela desde V1. Y tenemos la sombra SV1. A continuación, desde, como veis, los vértices de los muros, que se ven en línea discontinua, dibujamos paralelas a L1 y L2. Esas líneas van a ser definitivas, ya que esos muros, su proyección en sombra va a ser paralela a L1, ya que son verticales. Podemos dibujar la silueta de la sombra que tenemos hasta ahora, de D a V a C, y como veis, esas dos últimas que hemos hallado, esa sería la sombra arrojada de nuestra cabaña. Bien, ya tendríamos la sombra arrojada. A continuación vamos a rayar dicha sombra. Lo vamos a hacer en paralelo a una de las líneas más importantes. Hacemos este rayado, lo hacemos de abajo arriba, ya que utilizamos esas líneas milimetradas como referencia, como distancia entre líneas. Estamos haciendo paralelas a unos 4 milímetros aproximadamente, 3-4 milímetros. En vuestro caso mejor de arriba abajo, ya que si vosotros pasáis por encima del lápiz con la regla, es posible que se emborrone todo. Así que líneas muy finas, un rayado muy fino, no hace falta medir la distancia, pero sí que a ojo más o menos unos 3 milímetros. Puede ser una buena distancia de rayado. Vamos rayando en paralelo a ese alero superior que veis, ya que es la línea que predomina. Un poco seguimos una línea bien. Ya casi hemos terminado. Ser cuidadosos para mantener la distancia del rayado. Esos rayados también podéis dejarlos para el final. Bien, ya tendríamos la sombra arrojada, es decir, la sombra de la pieza o del edificio sobre la superficie del suelo. Ahí veis toda esa cubierta. Como veis, el vértice, una cosa importante, el vértice, la sombra del vértice queda fuera del cuadrado de aleros. Esto es una cosa importante, ya que ese triángulo de ahí, al quedar fuera, que corresponde al triángulo que veis en verde oscuro, significa que ese triángulo va a quedar en sombra. Eso sucede porque el vértice ha quedado fuera, porque ese triángulo, la sombra de ese triángulo, queda por fuera de ese cuadrado. Entonces, como eso es así, significa que ese plano queda en sombra. Si no quedara en sombra, el vértice tendría que quedar dentro de la sombra de ese cuadrado, de la sombra del cuadrado de ABCD. Como veis, cogemos una línea de alero, la línea de alero de ese plano, y hacemos un rayado en esa dirección. Esa sería la sombra propia, es decir, zonas del objeto de la casa donde no llega la luz. A continuación vamos a hallar la sombra autoarrojada, es decir, la sombra que la casa proyecta sobre sí misma. Tiramos un rayo desde B y como arriba ya lo habíamos tirado desde B sub 1, donde corta a ese muro nos bajamos ese punto. Desde ese punto, los dos aleros que van hacia la derecha, como son paralelos, significa lo mismo que hemos dicho antes, que una arista, la sombra de una arista sobre un plano paralelo a él va a ser paralela, es decir, la sombra del alero en esa parte va a ser horizontal. A continuación, vamos a hallar la sombra de ese punto B, pero sobre la prolongación del muro que va de A a B. Como veis, lo tenemos que prolongar, hallamos ese punto de intersección y ese punto de intersección nos lo bajamos. Eso mismo que acabamos de decir, de que la sombra de una arista sobre un plano paralelo es paralela, funcionaría con AB sobre el muro de la izquierda. Es decir, desde ese punto rojo tendríamos una línea de sombra autoarrojada
solo en ese muro. Ahora, desde que termina ese muro hasta el punto que hemos hallado anteriormente, que era la sombra del vértice B, esos dos puntos los podemos unir con una línea también de sombra, ya que ese tramo es un tramo del alero AB sobre el muro de la derecha que no es paralelo, luego no va a ser paralelo, ya con una línea negra. Vamos a repasar ese perímetro de sombra autoarrojada, que sería la última sombra que nos quedaba por hallar de nuestra casita. Unimos esos dos vértices y ya tendríamos la sombra que produce el alero, que tiene cierto vuelo, sobre los muros. Así que ya es hora de rayar. Vamos a rayar con líneas en este caso horizontales, ya que la línea más predominante ahí es el alero horizontal. Dibujamos ese rayado. Y ahora sí que tenemos ya definidas y rayadas todas las sombras de nuestra cabaña. Ahí ahora sí tendríamos el ejercicio terminado, un ejercicio interesante, muy básico, pero con conceptos muy importantes de sombras en sistema diédrico, sistema de planos de proyecciones ortogonales en tercer cuadrante. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os haya resultado útil. Si es así, no te olvides de suscribirte al canal, de hacer like, y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los super thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal, o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.